Bien, muchachos, gracias por esperar. De nueva cuenta, bienvenidos. Espero que hayan pasado unas vacaciones agradables, que hayan descansado. Vamos a reiniciar el trabajo del curso. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien quiere hacer algún comentario, compartirnos algo para poder iniciar este segundo parcial? No, profe. Gracias, López. ¿Alguien más quiere compartirnos algo, muchachos? No, profe, ninguno. Gracias. Si hubiera algo por ahí de momento que surgiera, por favor, con toda confianza comuníquenlo. Vamos a empezar a trabajar con los temas del segundo parcial. Ya les envié por ahí las imágenes de las láminas que vamos a revisar en estos días y les programé unos contenidos en Khan Academy al respecto de esto. Solo falta una actividad en relación a esos contenidos de Khan Academy. Voy a generar un cuestionario en Quizzes para que pues podamos poner en práctica eso que revisemos en Khan Academy. Pero bueno, ya será el día de hoy o mañana más tardar cuando lo publique. Y ahorita vamos a empezar a revisar el tema del día de hoy, que es precisamente fuerzas magnéticas. Hoy vamos a empezar a revisar lo que son las fuerzas magnéticas y de ahí vamos a partir. Ya habíamos visto que al inicio de este curso que existía el fenómeno denominado el magnetismo que se podía producir por imanes, y ese fenómeno consistía en la atracción de cuerpos de ciertas características, de ciertos materiales por otros, y veíamos la formación de lo que se llamaba el campo magnético. Y después vimos en la segunda parte del primer parcial, vimos que podíamos generar ese campo magnético a través de la circulación de corriente eléctrica en conductores eléctricos. Entonces generábamos lo que era el electromagnetismo, es decir, que se podía generar un campo magnético de manera artificial mediante la circulación de corriente en conductores eléctricos. Cuando hacíamos circular, básicamente cuando hacemos circular una corriente eléctrica en un conductor, se convierte en un imán. Si ese conductor además está de alguna manera conformado como primero como una espira, es decir, se dobla sobre sí mismo, pues ese campo magnético se hace más intenso. Y si después doblamos muchas veces ese conductor, se hace todavía más intenso ese campo magnético. Y si después lo estiramos, pues podemos tener un campo magnético intenso en el centro de ese elemento, y así sucesivamente. Y el día de hoy vamos a ver, a partir del día de hoy vamos a ver que ahora vamos a ver el efecto pues complementario, no contrario, sino como complementario. Vamos a ver que cuando nosotros hacemos circular corriente en un conductor eléctrico o circulan cargas eléctricas dentro de un campo magnético, pues vamos a ver que se manifiestan fuerzas de origen magnético. Esto está representado en las imágenes que tenemos aquí arriba. Por ejemplo, aquí de este lado derecho tenemos un imán, sus polos norte y su polo norte y su polo sur. Tenemos ahí dibujado las direcciones de las líneas de campo magnético, y vemos aquí este punto azul que está en medio, es una carga eléctrica que está atravesando este campo magnético. Y entonces cuando esto sucede, cuando una carga eléctrica atraviesa un campo magnético a una cierta velocidad, que está indicada por este vector B, entonces se produce una fuerza en esta carga eléctrica, una fuerza simbolizada por esta letra F y este vector amarillo, entre amarillo y rojo que está aquí. Entonces la trayectoria de esta carga eléctrica es desviada por una fuerza que se genera debido a la interacción de esta carga eléctrica y este campo magnético. Y eso es básicamente lo que vamos a estudiar en los próximos días, cómo es que los campos magnéticos interaccionan con las cargas eléctricas y se generan fuerzas que pueden ser aprovechables. De hecho, tienen mucha aplicación
en la vida diaria, aunque no lo hemos tal vez notado, pero vamos a ir analizando esos casos. Entonces aquí tenemos, este fue el primer caso de un imán y una carga atravesando este campo magnético. Aquí tenemos otro caso más a la izquierda, en la parte central, en donde tenemos un conductor eléctrico en el cual están circulando cargas eléctricas en una cierta dirección. Como todas están en la misma dirección, pues entonces esto es una corriente eléctrica que está circulando a través de esta sección transversal del conductor y desde luego en una cierta longitud de este conductor. Entonces esto también va a ser motivo de cuando está presente un campo magnético como estas líneas que están aquí representadas verticalmente hacia abajo y interactúan con la corriente que está en este conductor, también se va a producir una fuerza de origen magnético sobre este conductor. En el diagrama de la izquierda tenemos ahí la representación de nuevamente una carga eléctrica que está siendo sometida a un campo magnético y vemos que sigue una trayectoria circular en espiral. Entonces ese es uno de los efectos de una carga eléctrica que está sometida o está inmersa en un campo magnético. Bueno, aquí tenemos otra representación al lado derecho hasta arriba que me dice cómo se direcciona el campo magnético, la velocidad y la fuerza. Y si ustedes se dan cuenta aquí, podemos ver de manera un poco más clara que la fuerza que se genera debido al campo magnético en esta carga eléctrica que se mueve a una cierta velocidad, pues tiene una cierta dirección que es perpendicular al plano donde están contenidos el campo magnético y la velocidad. Es decir, es una dirección que ya no está en este plano, sino que está perpendicular a él. Ahí se manifiesta la fuerza. Esto lo vamos a ver con un poquito más de calma y lo vamos a aplicar. Y aquí tenemos una imagen que nos representa una mano en la cual si por medio de nuestros dedos representamos las direcciones de la velocidad y del campo magnético, entonces podemos fácilmente determinar la dirección de esa fuerza. Y lo vamos a revisar. Esta es una mano derecha, pero nosotros vamos a revisar una regla de la mano izquierda que prácticamente son iguales, solamente hay que tomar en cuenta algunas consideraciones. Y básicamente es lo que vamos a ver en los próximos días, muchachos. De hecho, en esta semana, nada más esto es para esta semana. Vamos a tratar la fuerza sobre cargas eléctricas y sobre conductores eléctricos en estas sesiones. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? No, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a continuar aquí. Tenemos aquí tenemos esta lámina en donde está representada precisamente el mismo caso que veíamos hace un rato. Acá de hecho tenemos nuevamente esta imagen en la que tenemos un par de polos magnéticos, un polo norte y un polo sur, y sabemos que, pues como lo hemos visto en este curso desde el principio, que cuando tenemos un polo norte cercano a un polo sur, pues se establece un campo magnético, es decir, una serie de líneas de campo magnético representadas en este caso en color verde, estas líneas, y que tienen siempre esta dirección, van del polo norte al polo sur. Y entonces ahora ocurre que si nosotros podemos de alguna manera hacer pasar una carga eléctrica, en este caso una carga eléctrica positiva, de tal manera que atraviese este campo magnético, es decir, esta serie de líneas de fuerza magnética de una manera perpendicular, entonces se va a generar una fuerza en esta carga va a tender a moverse, a desviarse de esa trayectoria que lleva, representada con por medio de esta velocidad que tiene una dirección que en este caso es perpendicular, por eso aquí marca un ángulo de 90 grados
es perpendicular al campo magnético que está representado por las flechas verdes. Y entonces esta carga que está entrando en este campo magnético, pues va a experimentar una fuerza en esta dirección que está marcada con el vector rojo, en dirección hacia arriba. Y entonces vemos que esta fuerza pues se ejerce, como decíamos hace rato, en una dirección que es perpendicular, o sea que es forma 90 grados con el plano original, donde están contenidos el campo magnético y la velocidad. Y entonces esta fuerza que experimenta esta carga, bueno, es una parte de lo que se llama la fuerza de Lorentz. Es la fuerza que experimenta una carga que atraviesa un campo magnético de manera perpendicular. Y nos dice que esta fuerza es directamente proporcional al valor de la carga, es decir, si esta carga es más pequeña o más grande, pues esta fuerza va a ser más pequeña o más grande, la fuerza que va a experimentar es más pequeña o más grande, dependiendo qué tan intensa sea esta carga eléctrica. Y además me dice que es directamente proporcional a la velocidad con la que incide, es decir, con la que entra a este campo magnético. La otra parte que interviene en la determinación de esta fuerza que se genera sobre esta carga, pues es precisamente qué tan intenso es este campo magnético. Un campo menos intenso o más intenso, pues determinará qué tan intensa sea la fuerza que experimente esta carga que está atravesando perpendicularmente este campo magnético. Y entonces aquí tenemos en la parte baja una expresión matemática que me permite calcular precisamente esa fuerza. Y esa fuerza la podemos determinar si conocemos el valor de la carga. El valor de la carga eléctrica de esta partícula que está atravesando este campo magnético, la velocidad con la que está incidiendo, pues con la que se está moviendo cuando entra a este campo magnético, y además la intensidad de este campo magnético, que esta B ya la habíamos estado manejando. Sabemos que es la intensidad de campo magnético, simplemente el campo magnético, o la inducción magnética también le hemos llamado. Y de esa manera podemos determinar la fuerza que experimenta esta partícula cuando entra a este campo magnético. Y entonces sabemos de cualquier manera, sabemos que la fuerza es un vector. Entonces esta expresión que tenemos aquí abajo es la expresión escalar de esta ecuación. La expresión real o la expresión vectorial la podemos encontrar de esta manera: Q, el producto de la carga Q por el producto cruz de los dos vectores, que es el vector velocidad y el vector campo magnético. Esto tiene una cierta implicación, de tal suerte que esta ecuación solamente aplica cuando hay perpendicularidad entre el campo magnético y la velocidad con la que entra la partícula a ese campo magnético. Si existe esa perpendicularidad, esto se aplica directamente y no hay más que hacer. Entonces, simplemente multiplicar el valor de la carga, el valor de la velocidad y la intensidad de campo magnético con sus unidades respectivas, desde luego en el mismo sistema de unidades. Y como el vector fuerza es un vector, pues habría que determinar su dirección, y para eso tenemos esta regla de la mano izquierda. Y esta regla de la mano izquierda precisamente hace uso de la mano izquierda para determinar esa dirección. Entonces, si ustedes observan la lámina, me dice que si por medio de mi dedo índice muestro la dirección del campo magnético, y por medio de mi dedo medio la dirección de la velocidad con que entra esa partícula en el campo magnético, si yo los coloco de manera que formen un ángulo de 90 grados, a ver si lo vemos así.
Ahí están. Esta es la dirección del campo magnético, esta es la dirección de la velocidad de la partícula. Entonces, mi dedo pulgar es el que va a indicar la dirección de la fuerza que se genera en esa partícula. Entonces, esto lo vamos a tener que utilizar, muchachos, para poder determinar la dirección de esta fuerza. Entonces, ahí lo que tiene lo que está mostrando esta imagen que tenemos ahí es precisamente un campo que va de izquierda a derecha, una velocidad de una partícula que está, en este caso, saliendo de la pantalla, está yendo hacia nosotros, como está aquí indicando mi dedo, y entonces la fuerza que se genera en esa partícula tiene esta dirección, que es la dirección de vertical hacia arriba, que es la que está indicando mi dedo pulgar, y entonces de esa manera vamos a poder determinar esta fuerza que se genera en esta carga eléctrica, en este caso una carga eléctrica positiva que entra en un campo magnético y entonces pues se desvía debido a ese campo magnético al experimentar esta fuerza. Muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ahorita vamos a hacer un ejercicio al respecto. No. Bien, gracias. Entonces, hay dos cosas que hacer para esto. Por una parte hay que determinar la magnitud de esta fuerza y eso lo hacemos con esta expresión matemática, la fuerza por la carga, el producto de la carga por la velocidad y el campo magnético. Y entonces la otra es determinar la dirección, porque sabemos que esta fuerza, como todas las fuerzas, es una cantidad vectorial que requiere además determinar su dirección y su sentido. Y entonces vamos a hacer esas dos cosas para poder determinar esta fuerza con que experimenta esta partícula. Vamos a ver que tengo un ejercicio. Sí, acá tengo un ejercicio. Vamos a resolver este ejercicio, muchachos. Me dice que un protón se mueve de izquierda a derecha con una velocidad de 10 a la 7 metros por segundo y entra en un campo magnético de 0.4 teslas que penetra perpendicularmente la hoja de papel. Calculemos el valor de F. Aquí, muchachos, me dice este ejemplo que este campo magnético penetra perpendicularmente la hoja de papel. Aquí no tenemos hojas de papel, lo que tenemos es una pantalla y entonces lo que estaríamos viendo es líneas de fuerza magnética que están entrando a la pantalla, están yendo hacia dentro de la pantalla. Entonces lo que nosotros observaríamos de estas líneas de campo magnético, creo que ya lo hemos simbolizado cuando simbolizábamos el campo magnético. Lo único que vamos a ver de estas líneas es si los viéramos como una flechita, veríamos las colas de la flecha como unas crucecitas. Esto me indica que este campo magnético, estas líneas de campo magnético están entrando a la pantalla. Si estuvieran saliendo, lo que tendríamos serían puntitos, porque estaríamos viendo la punta de la flecha. Pero bueno, ahorita me dice que penetra perpendicularmente. Esto quiere decir que está entrando perpendicularmente, en este caso a la pantalla, y entonces puedo representar ese campo magnético de esta forma. Ahorita hacemos una vista de lado para poder visualizar más. ¿Alguna duda con esto, muchachos? Lo que estoy haciendo es representar campo magnético, líneas de campo magnético que están entrando perpendicularmente a esta pantalla donde lo estoy dibujando. O si fuera una hoja de papel, a esta hoja de papel. Si fuera un pizarrón, pues al pizarrón. Pero bueno, aquí está representado ese campo magnético. Y este campo magnético me dice que tiene una intensidad de 0.4 teslas. Que es una magnitud que ya hemos estado manejando, 0.4 teslas. Y entonces me dice que un protón se mueve de izquierda a derecha con una velocidad de 10 a la 7, perdón. Un protón, vamos a representar un protón
Un protón es una carga, una partícula con una carga positiva. Entonces, vamos a suponer que aquí está. Mi protón, y como dice que se mueve de izquierda a derecha, entonces tiene esta dirección, viene de por acá. Desde la izquierda viene hacia acá. Y entonces tiene esa dirección y consecuentemente pues la velocidad de este protón la podemos representar en una línea con un vector que está en esa dirección. Como va de izquierda a derecha, pues esta será la dirección de la velocidad que tiene esta partícula, en este caso este protón. Y me pide que calcule la fuerza. Mi incógnita es la fuerza que experimenta este vector. Entonces, muchachos, la fuerza que experimenta esta partícula, este protón que está atravesando este campo magnético que está entrando a la pantalla, pues vamos a determinar, por principio de cuentas, vamos a determinar su magnitud, muchachos. Como aquí hay perpendicularidad entre el vector fuerza, porque está aquí, de izquierda a derecha, perdón, el vector velocidad, y el vector campo magnético, porque está entrando a esta pantalla. O sea, aquí si pudiéramos ver las líneas de campo magnético, voy a tratar de dibujarla aquí. El campo magnético estaría aquí en esta dirección. Lo dibujo así. Entonces aquí estaría formando un ángulo de 90 grados. Aquí son perpendiculares. Aquí nada más vemos la parte de atrás de estas líneas de campo magnético. Entonces, la forma de determinar esta fuerza es multiplicando precisamente el valor de la carga eléctrica de este protón por la velocidad con que penetra en este campo magnético por la intensidad de campo magnético en este caso. Muchachos, de su curso anterior o de su curso de química, ¿alguien se acuerda cuánto vale la carga de un protón? La carga eléctrica de un protón. ¿Alguien se acuerda, muchachos? O la carga de un electrón. Del protón la carga es positiva y del electrón es negativa. Ajá, sí, pero ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor? 1.6 por 10 a la menos 19. Muy bien, gracias. 1.6 por 10 a la menos 19, exactamente. Y tanto el protón como el electrón tienen la misma carga eléctrica, aunque tienen diferentes masas, tienen la misma carga eléctrica. 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Esa es la carga eléctrica precisamente en este caso del protón. Si pusiéramos la carga del electrón sería exactamente la misma, nada más que sería negativa, sería de menos 1.6. Pero ok, aquí nos interesa solamente la magnitud. Y entonces ya podemos determinar sin ningún problema la intensidad de esta fuerza o la magnitud de esta fuerza que experimenta esta carga que penetra en este campo magnético. Si multiplicamos esta carga, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, y la multiplicamos por la velocidad, que me dice aquí que es de 10 a la 7 metros por segundo, 10 a la 7, que es lo mismo que decir 1 por 10 a la 7, por ahí a veces les causa confusión que usen nada más el 10 a la 7, pero es lo mismo que 1 por 10 a la 7, y entonces metros por segundo, y luego multiplicado por 0.4 teslas. Bien, muchachos, entonces, si hacemos esta operación, alguien me ayuda con su calculadora. 1.6 por 1 me da 1.6 por 0.4. ¿Cuánto me da 1.6 por 0.4?
0.64. 0.64. Muy bien, gracias. Por 10 a la menos 19 más 7 me daría 10 a la menos 12, ¿no? Sí. Y me quedarían coulombs, metros. Había que hacer la operación dimensional de las unidades de estas magnitudes para poder llegar. Pero finalmente, muchachos, sabemos cuáles son las unidades de la fuerza en el sistema internacional. Newtons. Newtons, entonces, a reserva de que después lo hagamos, ahorita vamos a, créanme que esto nos va a dar newtons finalmente como unidad, y entonces obtenemos que la fuerza que ejerce que experimenta esta partícula, este protón que entra a este campo magnético es de 0.64 por 10 a la menos 12 newtons. Pero esa es su magnitud. Necesitamos también determinar la dirección de este campo magnético, muchachos. Y para eso vamos a usar la regla de la mano izquierda. Con nuestra mano izquierda vamos a ver que si con nuestro dedo índice, vamos a recordar cómo estaba, luego a mí también se me olvida. La regla de la mano izquierda me dice que el índice debe indicar la dirección del campo magnético, el medio, la velocidad, y entonces el pulgar me va a indicar la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, el índice, otra vez, ya se me olvidó. El índice es el campo magnético, ok. En este caso el campo magnético está penetrando la pantalla, muchachos, está yendo hacia adentro de la pantalla. Si ustedes lo ponen hacia adentro de su pantalla, apuntando el índice hacia adentro de su pantalla porque es la dirección del campo magnético, la velocidad de izquierda a derecha, es decir, de la parte izquierda de su pantalla hacia la parte derecha, como está aquí. Entonces la fuerza que se experimenta esta carga tiene la dirección de mi pulgar, es decir, hacia arriba. Entonces aquí yo podría dibujar mi vector velocidad vector fuerza que experimenta esta carga eléctrica estaría en esta dirección. Aquí tendríamos la fuerza que experimenta esta partícula, es decir, se desviaría, experimentaría esta fuerza en dirección vertical hacia arriba. Y bueno, esto aquí voy a... Aquí esta es la dirección de mi campo magnético. Y si se dan cuenta, el campo magnético y la velocidad forman un plano porque están perpendiculares entre sí. Y a la vez es ese plano que es perpendicular, bueno, ese plano que forman el campo magnético y la velocidad, pues forma nuevamente un ángulo recto con este plano. Con esta dirección de la fuerza que experimenta esta carga. Entonces, muchachos, ¿cómo expreso esta fuerza? Finalmente, así como está dispuesta. ¿Cuál es la dirección que tiene esta fuerza, muchachos? ¿Qué ángulo tiene? Así como está representada. De 90 grados. 90 grados. Entonces, como la forma fácil de representar esto es la magnitud y la dirección, por una parte, en forma de un ángulo. Entonces yo puedo expresar mi fuerza como su magnitud que calculamos aquí de 0.64 por 10 a la menos 12 newtons, con un ángulo de 90 grados, y más por medio de vectores unitarios también lo puedo representar, muchachos. ¿Cuánto representaría? ¿Por qué lo tendría que multiplicar? ¿Por qué vector unitario? ¿Cuál vector unitario me da la dirección de 90 grados? La dirección positiva del eje, en este caso sería el eje Y.
Seno No, el o vector J. unitario. Ah, J. Recuerden que tenemos aquí en el sistema tridimensional, aquí tenemos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z los diferentes vectores unitarios. Se va a acabar la sesión, muchachos, ya nos quedan unos segundos. Vamos a dejarlo en simplemente que este sería el vector unitario J y lo seguimos platicando el día de mañana. ¿Sale? Recuerden que el vector unitario J es el que da la dirección positiva del eje Y. Aquí estaría el vector unitario J y entonces en este caso aquí correspondería la dirección de esta velocidad. Muchachos, hasta aquí vamos a dejar esta sesión, se está acabando el tiempo, ya no me dio más tiempo Zoom. Nos vemos el día de mañana o la siguiente sesión que nos toque. Muchachos, les agradezco su asistencia. Si participaron, por favor, muchachos,